La luz de control del motor encendida, estancamiento, la falta de aceleración y el bajo consumo de combustible son posibles signos de que el sensor de posición del árbol de levas está defectuoso. Atrás quedaron los días de los carburadores y los colectores, sustituidos por una serie de sensores que ayudan al ordenador de su coche a sacar el máximo partido a su motor. El sensor de posición del árbol de levas, o cualquier otro sensor, puede fallar debido al desgaste o a un accidente. Esto es lo que debes saber. ¿Qué es el sensor de árbol de levas? Un sensor de posición del árbol de levas es un dispositivo electrónico que supervisa la posición y la velocidad del árbol de levas y envía esos datos al módulo de control del motor SM del vehículo. El SM necesita estos datos para controlar la cantidad de combustible que entra en la cámara de combustión y el tiempo de encendido, chispa, para encender el combustible. Cuando la mezcla de combustible y aire se enciende en el momento adecuado, el rendimiento del motor y el consumo de combustible aumentan y las emisiones disminuyen. En los motores modernos con arranque y parada automáticos, el sensor de posición del árbol de levas determina qué cilindro está en la carrera de potencia en relación con la posición del cigüeñal y proporciona el combustible y la chispa para arrancar el motor cuando se pisa el pedal del acelerador. Tipos de sensor de árbol de levas. 1. Sensor óptico. Sensor con LED que genera un destello hacia una fotorresistencia. 2. Sensor de efecto Hall. Sensor basado en un imán es el más usado. Se identifica porque el sensor atrae cuerpos metálicos. 3. Sensor inductivo. Genera corriente alterna, a más velocidad de giro más corriente suele ser de metal. Un sensor de posición del árbol de levas defectuoso puede alertarle de un fallo completo y dejarle tirado. ¿Cuáles son los síntomas de un sensor de posición del árbol de levas defectuoso? 1. Compruebe si la luz de revisión del motor está encendida. El signo más común de un sensor de posición del árbol de levas defectuoso es el encendido de la luz check engine. Los sistemas OBD2 supervisan eficazmente el hardware y el software de un vehículo y pueden detectar el deterioro de una pieza que provoca cambios imperceptibles en el rendimiento antes de que la pieza falle por completo. Si bien puede utilizar una herramienta de escaneo de bricolaje para conectarse al SM y tratar de diagnosticar el problema, es mejor ponerse en contacto con un profesional cuando se enciende la luz check engine. Ignorar la luz de check engine puede llevar a costosas reparaciones del motor o de la transmisión. 2. Mala conducción. Un sensor de posición del árbol de levas defectuoso comienza a perder su capacidad de transmitir datos rápidamente. Un desajuste en el suministro de combustible y la sincronización del encendido, aunque sea por unos pocos milisegundos, hará que su vehículo chisporrotee, acelere mal, le falte potencia, se detenga o incluso se apague. 3. Problemas de cambio de la transmisión. Los datos recibidos por el SM de un sensor de posición del árbol de levas defectuoso pueden impedir que los solenoides de cambio funcionen y cambien de marcha. Denominado modo de fallo en algunos modelos, ayuda a proteger el motor de los daños limitando el número de revoluciones. 4. Poco ahorro de combustible. Los datos inexactos del sensor del árbol de levas pueden hacer que los inyectores de combustible permanezcan abiertos demasiado tiempo, permitiendo que entre demasiado combustible en la cámara de combustión. Esto también puede causar golpes en el motor y daños graves si se acumula demasiado combustible líquido, que no está comprimido, en la cámara de combustión. 5. El motor no arranca. Si usted ignora los síntomas aquí mencionados y el sensor de posición del árbol de levas falla, el coche no arrancará. A medida que el sensor de posición del árbol de levas se debilita, también lo hacen los datos que transmite al SM. Finalmente, la señal de datos se vuelve tan débil que el SM corta el combustible y la chispa, y el motor no arranca. Esto solo es un inconveniente frustrante si ocurre cuando el coche está aparcado, pero puede ser una situación peligrosa si el coche se apaga mientras estás conduciendo. Si su coche ya no funciona como de costumbre o la luz check engine está encendida, es posible que tenga que reemplazar el sensor de posición del árbol de levas. Si ignora estos síntomas, su motor acabará por dejar de funcionar.